Y hemos titulado, como le decía, estas dos enseñanzas, la semana pasada y esta, el segundo Adán. Y hoy se va a llamar el segundo Adán. El tema es la tentación. Y vamos a hacer un rápido resumen de la semana pasada, de lo que vimos en la primera parte, donde decíamos que el primer Adán fue llamado Adán, ¿cierto? Pero Adán significa ser viviente de la tierra. Y fue creado, fue formado, fue hecho para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Y el propósito de Dios al crear al ser humano fue para que Él habitase en medio de ellos para siempre. Dice Isaías 45, versículo 18, de la siguiente manera. Isaías 45, 18. Dice así: Pues el Señor es Dios, Él creó los cielos y la tierra, y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, y no para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. Entonces vemos acá como el Señor dice que Él creó la tierra, hizo todo este universo con un propósito, en la tierra como tal, colocar al ser humano, formarlo, crearlo del polvo de la tierra, porque Dios se propuso en esta creación que hizo habitar en medio de sus hijos, habitar en medio del ser humano. Ese es su propósito y Él no lo cambiará, no lo ha cambiado y permanece para siempre. Y el segundo Adán, hablábamos también, el segundo Adán, el cual es Cristo, significa espíritu que da vida. Por eso dice espíritu vivificante, Romanos 5:14. Y el segundo Adán, o sea Cristo, aunque nació como ser humano, aunque nació en el vientre de una virgen, no fue creado, sino transformado de hijo de Dios o de Dios mismo a hombre. Entonces Él hizo una transformación y vino para dar vida a muchos, ya que había fracasado la obra que Adán se le había entregado. Así que el segundo Adán vino para que se pudiera cumplir el propósito de Dios Padre, y así Él poder habitar en medio de sus hijos. Pero como Dios es santo y nosotros, usted y yo ahora, hemos nacido separados de Dios a causa del pecado de Adán y Eva, pues Jesús tuvo que venir como hombre y humillarse a sí mismo para pagar el precio primero por los pecados del mundo, de las personas. Y cuando ya pagó el precio por nuestros pecados y tú recibes a Jesucristo como el Señor de tu vida, el libertador y el salvador de tu alma, entonces el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, como lo dijo Dios, que nosotros ahora somos templos del Espíritu Santo. Quiere decir que ya fuimos sellados con Él y ya fueron perdonados nuestros pecados. Y pronto nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, vendrá a vivir en medio de nosotros y le veremos cara a cara. Ahora, Dios le da la orden a Adán cómo hacer que la tierra fuera llena de su conocimiento, y lo coloca en un huerto precisamente y le ordena allí fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Así, de esa manera Adán daría fruto en su propia vida junto con la mujer Eva y multiplicarían, o sea, empezarían a tener hijos que colocarían otros lugares, otros huertos, donde Caín, Abel y todos los demás hijos que ellos tuvieron tendrían también un huerto y
fructificarían también y se multiplicarían. Y allí también se compartiría el mismo mensaje del propósito de Dios, que era que habitar en la tierra. Entonces, fructificar era lo más importante, o sea, dar fruto del mismo que ellos. Así como fructificar una naranja produce naranjas, que producen naranjas, árboles que producen naranjas, que dan naranjas. Así fructificar en Adán y Eva y en sus generaciones era dar del mismo fruto, dar el mismo pensamiento, transmitir el mismo propósito de generación en generación hasta que la tierra fuera llena del conocimiento de Dios, y entonces Dios vendría y habitaría en medio de ellos. Así se llenaría el conocimiento de Dios sobre la tierra y podría venir a vivir en medio de su creación. Así que Adán tenía un propósito en su vida, el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, que era habitar en medio de sus hijos, entonces Dios estaba esperando que se multiplicaran, ¿cierto? Para él ya venir a reinar en medio de sus hijos, porque todo rey necesita unos súbditos, un reino y unos súbditos. Entonces Adán tenía ese propósito de vida, preparar a toda la generación humana para recibir a Jesús como el Rey, como el Señor, como el Creador también, que venía a habitar en medio de sus hijos. Ese era el propósito de Dios con Adán, y esa era la tarea que tenía que hacer Adán. Sin embargo, sabemos todo lo que pasó. Pero todo ser humano, hermanos, que quería unirse al propósito de Dios, a ese propósito, necesitaría vivir una prueba de fe. Escuche con atención. Cada uno de esos seres humanos, incluyendo desde Adán, que quisieran participar o quieren participar del propósito de Dios, que es venir y habitar en medio de sus hijos y reinar, y nosotros ser llamados un reino de sacerdotes para Él y poder estar sobre la tierra, necesitará siempre una prueba de fe de forma personal, para que Él mismo pueda reconocer su lealtad, su fidelidad y su amor incondicional a Dios. Si bien todos queremos el propósito de Dios y queremos caminar en su propósito y en su reino, y aunque hemos recibido muchos de nosotros ya a Jesucristo como Señor y Salvador, y hemos reconocido la obra de Jesús, igualmente nosotros tenemos que vivir un tiempo de prueba de fe para darnos cuenta a nosotros mismos realmente que le creemos verdaderamente a Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 2, para entrar en materia, la carta de Santiago, antecito de Apocalipsis, después de Hebreos. Santiago capítulo 1, versículo 12 al 14, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, dice la palabra, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Aquí entonces está Santiago compartiendo
por el Espíritu Santo que Dios no nos trae tentaciones a nuestras vidas. Puede traer pruebas, pero no tentaciones. Y las pruebas que trae son para que la fe que nosotros tenemos de Él sea probada en mí, en nosotros. Como cuando Dios le dijo a Abraham: ofréceme tu hijo, tu único hijo en holocausto. Abraham fue probado. Dios sabía lo que iba a ocurrir. Dios es omnisciente. Él sabía lo que iba a pasar. Pero Dios le quería enseñar a Abraham que verdaderamente él sí le creía a Dios. Y esa es la razón de las pruebas de la fe. Las pruebas de la fe en nuestras vidas ya como hijos de Dios vienen y llegarán. ¿Por qué? Porque es la manera en que Dios nos enseña a nosotros si realmente le hemos creído o no. Dios no tiene que saberlo, Él ya sabe cómo vamos a actuar, pero Él quiere que nosotros nos demos cuenta si realmente le hemos creído. Y para saber si realmente le hemos creído, necesitamos siempre las pruebas de fe. Muchas de ellas no son de Dios, sino más bien también del diablo. Mientras Dios nos prueba la fe que hay de Él en nosotros, el diablo nos probará o nos tentará en nuestras debilidades y dificultades. Así que partamos de esto. Dios no tienta a nadie, pero un ser que quiere caminar en el propósito de Dios para cumplir en la tierra, sí va a ser probado. Este ser que va a utilizar, este ser que viene a que no cumplamos el propósito de Dios como hijos, de prepararnos y preparar nuestros hijos y preparar nuestras familias para el propósito eterno de Dios, que es preparar a la familia, porque Cristo viene para vivir y reinar sobre la tierra, porque ese es el propósito personal de Dios para cada uno de nosotros. Que nosotros podamos cumplir ese propósito de vida, que yo pueda llevar a mis hijos, a llevarlos a conocer verdaderamente cuál es lo que va a pasar, qué es lo que va a acontecer. La gente todavía vive preocupada, qué es lo que va a pasar. Realmente lo que tenemos que preocuparnos nosotros, los hijos de Dios, es de darnos cuenta que Cristo viene y que tenemos que estar listos y que nuestros hijos tienen que saber la verdad y que nuestros nietos tienen que saber la verdad y no podemos callar esa verdad, porque ese es el propósito de Dios para tu vida personal, mientras que el propósito general de Dios es preparar al pueblo, porque Él va a venir a vivir en medio de nosotros. Pero este ser llamado Satanás, cuando fue lanzado a la tierra, después de perder su posición y su cargo, y aún sus privilegios, este ser llamado Satanás buscará, no a los que están en el mundo, sino buscará a los hijos de Dios, para que por medio de la tentación no encuentren, no cumplan el propósito que Dios se ha propuesto. Así es. Así que el primer Adán fue tentado y el segundo Adán también lo fue. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Y miremos el primer Adán y cómo fue la tentación de él, o que se le hizo a él. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer.
es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. Versículo 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Miremos aquí entonces qué sucedió. En el versículo 6 dice, la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Ese es el momento más triste de la creación hecha por Dios, pero aún Dios sabía lo que iba a ocurrir. Sin embargo, Adán y Eva, aun como hijos de Dios, son probados en la fe. Así que ellos son tentados por una serpiente. Dice la serpiente. Y dice que esa serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Pero dice la palabra también en Apocalipsis 19 que esta serpiente es el mismo diablo, Satanás, el dragón antiguo, la serpiente antigua, dice. Entonces vemos que realmente quien está detrás de esa serpiente es Satanás, que está actuando de forma astuta para hacer que Adán caiga en la tentación que él le está colocando. Pero a la vez, la fe de Adán está siendo probada. Recordemos que Adán y Eva tenían muy claro el mandamiento que Dios les había dado en Génesis 2, versículo 16 y 17. Mire lo que dice el Génesis 2, 16. Dice así. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Pero vemos aquí en Génesis 3 que la serpiente astutamente le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán iguales a Dios, conociendo el bien y el mal, y serán semejantes a Dios. Entonces vamos a mirar que Adán y Eva tenían claro el propósito de Dios en lo perfecto antes de pecar. Génesis 1:28 nos lo dice, cuando dice allí en el 1:28 de la siguiente manera, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Entonces ellos sabían que había que dar fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Por qué? Porque ellos sabían que de esa manera era que podían cumplir el mandamiento, y el mandamiento cumplir el propósito de Dios, preparar la tierra y llenarla de seres humanos para que Jesús un día regresase y pudiese habitar en la tierra reinando con sus hijos. Pero también Adán, Dios le dio un apoyo. Cuando él hizo al hombre a su imagen y semejanza, dijo también en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que Adán tenía un apoyo adicional, le dio una ayuda idónea que era necesaria para cumplir ese propósito que Dios se había propuesto al crear esta creación. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque Dios no necesita nada de la creación. No necesita agua, no necesita sol, no necesita luz, no necesita frutas. Él no necesita nada de nosotros, ni de esta creación. Él hizo todo esto con el propósito de venir y habitar en medio de sus hijos, de las generaciones que iban a venir a causa de Adán y Eva.
y mostrarse como su Dios, y mostrarse como su Rey, como su libertador también, pero también sobre todo en lo perfecto, como su único y suficiente Dios, porque ellos eran eternos todavía. Así que hubo una gran pelea en el cielo y Satanás, el que llamaba Lucero, también quiso ser igual a Dios, semejante a Dios, y dejó de cumplir el propósito para el cual crearon los ángeles, que era ayudar a los seres humanos para el cumplimiento de ese propósito. Entonces es arrojado del cielo, lanzado a la tierra, pero Satanás, al ver aquí en Génesis 3:1, dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Le preguntó a la mujer: ¿de veras que Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Vemos la manera en que está utilizando las mismas palabras del mandamiento de Dios, pero les cambia el sentido. Entonces Satanás utilizó una estrategia con ellos para hacerlos dudar. Vamos a ver entonces qué fue lo que sucedió. Satanás se camufla en la serpiente y dice que la serpiente significa astucia, era muy astuta y sagazmente utilizó el mismo mandamiento de Dios para hablarles a ellos lo contrario de lo que Dios había dicho. Entonces Satanás, por medio de la serpiente, engañó a Eva y también hizo transgredir la ley a Adán con tres cosas. Habló mal de Dios, tergiversó el mandamiento de Dios y les hizo hacer creer que Dios es un mentiroso. Interesante. Satanás se había propuesto también que Adán y Eva no participaran del propósito de Dios, que era fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla, porque él iba a reinar sobre la tierra. Entonces saca a Adán y a Eva de ese propósito, haciéndolos dudar, y utiliza el mismo mandamiento de Dios y lo tergiversa, diciendo, por ejemplo, con que Dios os ha dicho: no comáis de ningún árbol del huerto. Entonces utilizó parecido el mandamiento de lo que Dios dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás, le dijo Dios a Adán. Entonces, ¿podían comer de los árboles del huerto? Sí. ¿Podían comer del árbol de la vida? Sí. Pero no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese fruto. ¿Por qué? Porque dice que ese fruto es el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero lo que buscó Satanás era que ellos dudaran del mandamiento de Dios. Por eso hizo tres cosas con astucia. Les habló mal de Dios, tergiversó el mandamiento de Dios y hizo hacerles creer que Dios es un mentiroso. Y utilizó también tres cosas para hacerlos pecar. Tres para hacerlos dudar y tres para hacerlos pecar. Génesis 3, versículos 5 y 6. Miremos esas tres cosas. Leamos los dos versículos primero. Génesis 3, versículos 5 y 6. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer, dice, quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto apacible y delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto, lo comió y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Tres cosas les colocó el diablo por medio de la serpiente para que ellos pecaran. La primera es la fama. ¿Por qué? Porque fama es buscar ser alabados y exaltados. Y en el versículo 6
dice que la mujer quedó convencida de que el árbol era hermoso y que su fruto era delicioso y quiso alcanzar la sabiduría que le daría. Eso significaba que la mujer, también el hombre por supuesto, están allí, los dos hicieron lo mismo, están asombrados viendo la sabiduría de la serpiente y cómo la sabiduría de la serpiente es igual o mejor a la de Dios. Y querían esa misma sabiduría. Y la mujer deseó esa sabiduría. Entonces, ¿qué buscaba? ¿Qué busca una persona que sabe, que se la sabe todo, que es muy intelectual y todo eso? ¿Sabe qué busca? Que lo exalten y lo alaben mucho. Uy, usted sí ha logrado muchas cosas en la vida. Uy, usted tan inteligente. Uy, usted sí sabe hacer todas las cosas. Uy, usted siempre tiene una respuesta para todo. Uy, gracias por ese consejo. ¿Quién como el hermanito Pepito o la hermanita Pepita? Ese ego está en el ser humano. Y ese ego busca dentro de nosotros ser alabados y exaltados. Como cuando de pronto a veces mis hermanos me dicen, uy, pastor, qué palabra, qué bendición, hermano, que Dios lo siga usando. Y uno que hace, se le va subiendo el ego, porque cree y empieza a creer que es palabra de uno. Y no, al que hay que adorar y exaltar es a Dios, no al ser humano. Es por su misericordia que uno puede compartir su palabra y entenderla. Es por su Espíritu Santo. Así que aquí no hay nada de mí, no es mi sabiduría, no son mis palabras, no son mis consejos, es lo que Dios dice para tu vida. Entonces, allí estaba camuflada una de las cosas que quería realmente ellos, y era que fama, buscar ser alabados y exaltados, lo mismo que Satanás quiso en el cielo cuando pecó. La segunda cosa que buscó a Satanás para que ellos pecaran en estos dos versículos es poder. ¿Por qué? Porque les dijo que podían ser iguales a Dios, que serían semejantes a Dios, que serían semejantes conociendo el bien y el mal, que sabrían todas las cosas. Y dice en el versículo 6, dice, y la mujer tomó el fruto porque quiso la sabiduría que le daría. Entonces, la sabiduría, esa también inteligencia, allí incluye por supuesto, pero más la sabiduría, es poder ser iguales de sabios a Dios, el maestro que les enseñaba en el huerto. Eso es que quisieron tener ese mismo poder. Y las personas intelectuales en su mayoría buscan no solamente fama, sino tener el poder. ¿Usted cree que por qué los políticos no se les gusta dejar el puesto? Porque cada día, cuando están allí, quieren más poder, más poder. Ese es el problema número uno del ser humano. Pero realmente estos tres son los más importantes. La fama, ser exaltado, alabado, alabado delante de los demás. Poder, ser sabios como mejores que cualquier otro, más intelectuales que cualquier otro, ser mejor expresivos que cualquier otro, haber logrado más cosas que cualquier otro. Y la tercera es gloria. Gloria es que buscar ser reconocidos, que fueron capaces por ellos mismos hacer las cosas. Entonces, Adán y Eva realmente no era una conversación de 4 palabras, era todo un pensamiento contrario al pensamiento de Dios que colocó Satanás en sus mentes para que ellos dudaran y para que se vieran hacia adelante con fama, con poder y con gloria. Porque la gloria y que era ser reconocidos ante todas las generaciones que van a salir hacia adelante. Uy, ¿quién como Adán? Gloria a Dios por Adán. Ese Adán hizo las cosas perfectas. Por Adán fue que vine a conocer de Dios. Ese fue el engaño.
pero veremos cuál fue el verdadero resultado. Pues el verdadero resultado fue que introdujeron el pecado a sus vidas, como dice Romanos 5:12, por el pecado, por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo segundo es que el pecado los dejó separados de Dios, muertos. Y el tercero es que la muerte pasó a todos sus hijos. Esas fueron las consecuencias de haber querido tener fama, poder y gloria de la tierra. Y ahora ellos están con pecado, la incredulidad, por lo tanto desobedecieron a Dios. Ese pecado introdujo dentro de ellos mismos la muerte y quedaron separados de Dios, muerte de separación. Y tercero, cuando tuvieron sus hijos cargaron el mismo problema de la separación, de la muerte. Por lo tanto, no nacieron como hijos de Dios, sino como hijos del mundo, no hijos de Dios. Nuestros hijos no nacen como hijos de Dios por más bellos que usted los vea. ¿Por qué? Porque ellos no nacieron con el conocimiento de Dios. No nacieron de una pareja unida a Dios. Nacieron de una pareja que estaba separada de Dios. Y tal vez fue el caso tuyo, como fue el mío. Nacimos separados de Dios y caminamos por el mundo, y en vez de conocer de Dios, conocemos lo que el mundo ofrece y la sabiduría del mundo, lo que nos lleva a ¿qué? A pecar. Ese fue entonces el resultado. Ahora vámonos, ¿qué pasó con el segundo Adán en su tentación? Porque Adán fue probado en la fe y fue tentado en la carne. Adán y Eva fracasaron porque fueron tentados por Satanás y dudaron y no creyeron a Dios. Y también en el caso de Adán y Eva, ambos no solamente fueron engañados, sino que también transgredieron la ley del mandamiento de Dios y vieron las consecuencias de ello. Entonces, por un lado, la fe de Adán y de Eva fue probada, porque era necesario ser probada para cumplir el propósito de Dios. Y Satanás tentó sus vidas, y con esa tentación, su fe, al ser probada por medio de esa tentación, entonces Adán y Eva no fueron hallados dignos. ¿Por qué? Porque no creyeron. Su fe les falló. ¿Por qué? Porque se dejaron guiar por sus sentidos que por el pensamiento de Dios. Se dejaron guiar por un pensamiento contrario al pensamiento de Dios y no lo que Dios dice y expresa en su mandamiento. Y yo creo que muchas veces, hermanos, nosotros nos pasa esto parecido. Decimos creer en Dios, oramos a Dios, leemos la palabra, buscamos de Dios, reconocemos aún a Jesús como nuestro Señor y Salvador y caminamos nacidos de nuevo. Pero hay un error que cometemos, y es que seguimos escuchando otro pensamiento diferente al pensamiento de Dios. Y venimos y nuestra fe es probada. Y algunos de nosotros hemos fallado en esa prueba de fe a causa de la tentación del enemigo que anda en el mundo buscando como león rugiente, mirando a quién devorar. ¿A quiénes? ¿A quiénes va a atacar Satanás? Pues a los hijos de Dios. Él no va a atacar al mundo, porque al fin y al cabo son sus hijos. Están en el mundo, son esclavos del pecado. Mientras que los hijos de Dios son los que son pasados por el fuego. Y Satanás aprovecha esa posición para tentarlos.
Miremos entonces lo que pasó con el segundo Adán, Jesús, en el desierto. Lucas capítulo 4. Vamos a ver allí la tentación de Jesús. O la tentación a Jesús, mejor. Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. Jesús ya comienza su ministerio a sus 30 años y dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, a donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre, así como yo tengo mucha sed. Y dice que aquí hay dos cosas importantes. Jesús está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Adán en el huerto? Lleno del Espíritu Santo. Regresó del río Jordán Jesús y fue guiado por el Espíritu en el desierto. O sea, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Donde fue tentado por el diablo, no por Dios, por el diablo, durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. O sea, la tentación vino al hombre, no al Hijo de Dios, porque dentro de Jesús estaba el Hijo de Dios, pero era también hombre, era un ser viviente. Entonces, ¿qué vino a tentar Satanás? Satanás vino a tentar su carne, su cuerpo. Además, no sabía muy bien si era el Hijo de Dios o no, porque el Hijo de Dios estaba dentro de él, ese espíritu. Entonces, Satanás hace lo que hace. Cuando ve una persona que está caminando correctamente, cuando ve una persona que está haciendo lo que Dios dice, cuando Satanás ve una persona que está cumpliendo con el propósito de Dios, ir y hacer discípulos, enseñarles todas las cosas, llevarlos al conocimiento de Dios, compartirles la palabra, predicarles el mensaje y llevarles a otra generación para que transmita bien el mensaje a la otra generación. Entonces Satanás viene y ataca a esa persona. ¿Y la hace cómo? Tentar, con tentación. Miremos el versículo 3 al 4, cómo lo tentó. Entonces el diablo le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios. Satanás no sabía muy bien si era o no era. Necesitaba darse cuenta porque Satanás no conoce tus pensamientos, Hijo de Dios. Satanás no conoce lo que tú piensas. Él no sabe todo. Es Dios el omnisciente, no Satanás. Y dice acá, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Que tenía Jesús, hambre, ¿dónde? En su cuerpo. Necesitaba alimentarse, llevaba 40 días y 40 noches sin comer pan ni agua. Entonces estaba débil en su cuerpo, sí, estaba débil en su cuerpo. Así como tú y yo tenemos debilidades en nuestras vidas, en muchas áreas, ¿verdad? En la mentira, en la hipocresía, en el robo, en el chantaje, en la amenaza. Hay muchos tipos de cosas que somos débiles en nuestra vida sexual, en nuestra forma de trabajar, en nuestra valentía o en nuestra sabiduría. Podríamos ser débiles en muchas cosas de estas. Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. ¿Cuál es la tentación? La tentación es, Jesús, tú tienes hambre. Demuéstrame que eres un hijo de Dios y haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, no. Él no se quedó preguntándole, no, Satanás, lo que pasa es que, mira, tú no entiendes, ¿cómo te explico? A lo mejor, tal vez, quién sabe, sí, yo tengo hambre. No, la respuesta es contundente. Jesús dijo, no. Las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. La otra versión, la Reina Valera, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. La manera en que Jesús le respondió, ¿con qué? Con la escritura. ¿Con qué? Con el pensamiento de Dios.
Y no lo colocó en vacilación ni en duda, sino que respondía directamente a Satanás, al diablo. Dice acá la palabra diablo. ¿Por qué? Dice acá, dice el versículo 3, el diablo le dijo. ¿Por qué dice la palabra diablo y no Satanás? Porque diablo es el engañador. Engañador. Entonces, ¿cómo es que el diablo viene y a quién ataca? A los hijos de Dios. ¿Con qué? Con engaños, con mentiras. Y lo quería hacer pecar. ¿Por qué? Porque si Jesús podía convertir esas piedras en pan, claro que sí. Pero si lo hace, ¿a quién estaría obedeciendo? A Satanás, no a Dios. Y Dios dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Jesús colocó por delante de cualquier situación personal, aún por necesidad, colocó ¿qué? El mandamiento de Dios. Luego, en el versículo 5, el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. O sea, le mostró los reinos del mundo, las ciudades, todo. Dice, te daré la gloria de reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Entonces, vemos que la primera de las tentaciones del versículo 3 y 4 que el diablo le hace a Jesús es tentarlo en su necesidad física. Primero, miremos esta, la primera tentación, que se me estaba pasando esto, la necesidad física, que es ¿qué? La fama. ¿Por qué la fama? Para que fuera alabado. ¿Qué pensarían de él? ¿Qué pensaría si usted dice una verdad en vez de decir una mentira? No, es mejor decir una mentira que decir la verdad, porque ¿qué pensarán los demás de mí? El qué dirán. Y este es la fama de hoy en nosotros. Nos da más pena el qué dirán los demás, y por qué dirán, entonces, que es fama, entonces mentimos o decimos una cosa que no dice Dios. Y participamos de cosas que Dios dijo, no participéis de ello. Entonces, ¿qué estamos negando? El mandamiento de Dios. Y al negar el mandamiento de Dios, queremos hacerlo porque no queremos perder la fama que tenemos delante de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de los que conocemos. O sea, no queremos quedar en ridículo. Eso es lo contrario de la fama. La fama como tal es ser alabado. Entonces, no queremos perder la reputación, queremos que la gente siempre nos alabe, que nunca haya en nosotros algo contrario para que no perdamos la alabanza del pueblo, de la gente, como decía Saúl, como le pasó a Saúl, el rey Saúl, que buscaba era ser alabado por el pueblo, no quería perder su fama, entonces hacía lo que el pueblo le decía, no lo que Dios le decía. Y usted y yo caemos fácilmente en esto cada día. Preferimos negar el mandamiento de Dios antes de quedar mal con nuestros vecinos o amigos o familiares. Ahora en la segunda tentación, el diablo lo está llevando, dice que a una parte muy alta y le muestra todos los reinos a Jesús. Y la respuesta que le dice el diablo es esta: te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, porque son míos, para dárselos a quien yo quiera, se los puedo dar. Te la daré a ti si solo me adoraras. Jesús le respondió: las escrituras también dicen, adorarás al Señor tu Dios y le servirás únicamente a Él. La segunda cosa que Satanás le quiere ofrecer al presentarle todos estos reinos es que le ofreció y lo tentó con el poder.
con el poder. Le mostró toda su capacidad, todos los reinos de la tierra. Me imagino, no sé cómo lo hizo, pero le mostró para que se sintiera que, todo esto te daré. ¿Qué hace la gente? Vende su alma por un puesto, vende sus principios por un puesto de trabajo, vende sus principios espirituales de Dios, sus mandamientos, por recibir algo a cambio en lo cual pueda sentir que tiene autoridad. Algunos padres creen que por tener muchas cosas, dinero o joyas o lo que sea, tienen autoridad sobre sus hijos. Pero nos damos cuenta de que no es así. El número más alto de suicidios y de problemas de alcoholismo y de vicios como tal, de drogadicción, son aquellos hogares donde los hijos lo tienen todo, porque no encuentran un propósito en su vida. Y estos papás se equivocan al creer que al tener poder y dominio sobre mucha gente o empresas muy grandes o algo, pues también consideran que lo tienen sobre la familia, y no funciona. Entonces, lo segundo que le quería ofrecer o le ofreció Satanás para tentar a Jesús, el hombre, fue mostrarle todo su poder, que podía ser el rey de todos esos reinos sobre la tierra. Y en el capítulo 4, versículo 9, dice la tercera tentación. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrá con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. ¿Sabe? Muchas veces somos tentados de esta manera. ¿Cuál es esta manera? Tener gloria. Ser reconocidos. Entonces, ¿qué quería Satanás acá? De que Jesús se subiera al pináculo del templo y se tirara, porque si Dios dijo que todos los ángeles venían a servirte, entonces no dejarán que caiga y se estrelle contra el piso, sino que lo tomarán y lo guardarán para que no le pase nada. Entonces, ¿qué está buscando Satanás con eso? Que Jesús, primero, obedezca a él, y segundo, que ponga en práctica eso que dicen si es el Hijo de Dios. ¿Qué? Poner en prueba que, por ejemplo, una persona enferma, oremos por él por sanidad. Sí, oremos por sanidad, porque la palabra del Señor dice que por la llaga de Cristo hemos sido sanados y curados, y tiene que sanarse en el nombre de Jesús, y ya. Y no se sana. ¿Qué estamos haciendo? Nuestra propia voluntad. ¿Qué estamos tomando? La palabra de Dios para nuestro propio beneficio. ¿Qué estamos diciendo? Los mandamientos de Dios, pero lo estamos usando para que seamos exaltados, para que seamos reconocidos ante los demás, ante la iglesia, ante los demás, para que digan: uy, ese hombre tiene una unción impresionante, uy, ese hombre sana a cualquiera aún con la sombra de su cuerpo. Entonces, ¿cuál fue la tercera tentación? Gloria. Gloria es que ser reconocido delante de los demás. Y nosotros, hermanos, sobre todo los hombres, tenemos un problema grave que nos acompaña siempre y seremos tentados en ello: recibir reconocimiento de los demás. Nos gusta, nos hace sentir bien, sentimos orgullo, ego, sentimos, eso nos lleva por supuesto a la soberbia, ¿cierto? Pero la realidad es que esto sucede, es real, estas cosas pasan, y nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta que no es la manera correcta, porque como que nacimos de Dios, separados, estamos apartados de Dios.
Y esto hace que seamos tan sensibles o susceptibles a las tentaciones del diablo. Y las 3 veces Jesús salió victorioso de la tentación de Satanás. ¿Por qué? Porque su refugio, su pensamiento, su identidad estaban en Dios por medio de su palabra. Es aquí donde tú y yo tenemos que darnos cuenta de esto, porque es importantísimo convencernos, darnos cuenta precisamente de lo que Dios nos está enseñando. Y esto es lo que nos hace que nosotros empezamos a entender de una manera más segura lo que realmente Dios está haciendo en nuestras vidas. El ejemplo de Jesús precisamente es ese, es mostrarnos a nosotros nuestra condición, darnos cuenta de que ahora nosotros sí somos hijos de Dios, pero como hijos de Dios necesitamos entender que Jesús, el Hijo de Dios, también fue tentado y que la manera en que Él respondió a esa tentación fue por medio precisamente de la palabra de Dios. Y es aquí tenemos donde nosotros tenemos que aprender a responder a las tentaciones de este mundo. ¿Por qué? Porque lo que van a traer en nuestras vidas siempre, lo que van a querer traer estas tentaciones, es que nosotros, hermanos, tergiversemos el mensaje de Dios, no le creamos a Dios y lo declaremos mentiroso. Y lo tercero como tal es que nosotros necesitamos comprender que también Satanás buscará hablar siempre mal de Dios. Entonces recuerda, Satanás va a utilizar aún personas que están a tu alrededor para hablar mal de Dios, tergiversar el mandamiento de Dios y hacerles creer que Dios es un mentiroso. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que aprender a identificar lo que precisamente Dios nos está enseñando hoy. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Bueno, la realidad es que las 3 veces que Jesús fue tentado, salió victorioso porque se refugió en el mandamiento de Dios, en el pensamiento de Dios, y hizo y habló lo que Dios dijo sin importarle nada. Así que en las 3 ocasiones Jesús le dio a conocer la fama, el poder y la gloria, pero a Dios en la manera en que le respondió a Satanás. No estaba buscando su propia fama, ni su propio poder, ni su propia gloria, sino que las 3 formas en que le respondió Jesús a Satanás exaltaban, glorificaban, reconocían a Dios como el único Dios verdadero. Nosotros, esa es nuestra función como hijos de Dios cuando somos tentados, que lo que vayamos a decir, a responder o a hacer, le dé la gloria, le dé la honra, le dé la alabanza, le dé la gloria y toda a Dios, porque es de Él. Y es la manera en que Jesús venció al diablo en la tentación. Y dado que Satanás no pudo lograr hacer que Jesús cayera en la tentación, el segundo Adán, lo dejó por un tiempo, dice la palabra, para irse a aplicar la misma estrategia, pero a los hijos de Dios. Murmuración, mala interpretación de la profecía y mentir que Jesús era el Hijo de Dios ante los hombres religiosos de aquel tiempo.
Y les hizo creer a estos hombres del tiempo de Jesús, fariseos, escribas, publicanos, sacerdotes, les hizo creer que perderían ellos ser alabados por el pueblo si Jesús siguiera vivo. O sea, ¿qué perderían los religiosos? Fama. Que ellos perderían también sus posiciones y cargos físicos y espirituales si Jesús continúa vivo. O sea, que perderían poder. Y que también perderían el ser reconocidos por el pueblo como la máxima autoridad después de Dios sobre la tierra. O sea que, gloria. Y como ellos vieron que iban a perder fama, poder y gloria sobre la tierra, entonces los religiosos judíos mataron a Jesús. Hicieron todo lo posible con mentiras y con todas las cosas y con murmuraciones, etcétera, etcétera, para que malinterpretaran las profecías que Jesús había dicho, para que sencillamente el pueblo al final dijera: crucifícale, crucifícale a Pilatos. ¿Sabes? El enemigo va a utilizar las personas que no están bajo esta condición real como hijos de Dios, sino como religiosos, para atacar a los hijos de Dios, para que sean destruidos, para que el propósito de Dios de ir y hacer discípulos, de volver a ser generaciones para Cristo, para preparar el propósito de Dios, que es regresar a la tierra, para hacer el reino sobre la tierra, sobre sus hijos, no se cumpla. Y Él va a estar cayéndote en tu vida con fama, con gloria y con poder, y vendiéndote esa tentación para que tú no continúes el propósito de Dios en esta tierra y pierda las coronas. Entonces, los hijos de Dios, hermano, son tentados. El mundo no es tentado realmente por el diablo, porque son hijos de desobediencia. Pero los hijos de Dios, como tú y yo, que seguimos al Señor a pesar de todas las circunstancias, de la enfermedad, de la pandemia, de la escasez, de la persecución, los hijos de Dios son los tentados por el diablo. Pero Dios lo permite para probar su fe en ti. Pero si Dios es tan poderoso, entonces ¿por qué me tienta el diablo? Porque Dios está probando tu fe, la fe de Él en ti, para que te des cuenta realmente cuánto le has creído. Así como en el caso de Abraham. Para saber si nosotros realmente le hemos creído sus mandamientos o no. Pero sabe, cuando un hijo de Dios es tentado y sale como refugio a tener el mandamiento de Dios, habrá lo que Dios dice para cumplir así su propósito, entonces vienen bendiciones, viene la recompensa. Pero ¿cómo logró entonces Jesús no caer en la tentación? Fue muy fácil para Jesús, dirá usted. No, eran 40 días y 40 noches con hambre y con sed. No fue fácil. Pero ¿cómo logró entonces Jesús no caer en la tentación? Escrito está. Es sencillo. Escrito está. Sus pensamientos estaban llenos del mandamiento de Dios y de su palabra. Era su alimento diario. Era su despensa. Era su alacena espiritual que siempre estaba llena de Dios en su corazón. Era por esa relación constante, permanente, transparente, donde reconocía delante de Dios su debilidad como hombre. Porque él también estuvo en el huerto de Getsemaní, recuerda. Porque Jesús tenía como refugio el Espíritu Santo.
que le fortalecía aún en momentos de angustia y desesperación, como en el huerto de Getsemaní, que Dios inclusive mandó un ángel, dice, para animarlo. Porque él tuvo su debilidad como hombre, como persona, como un ser humano, como tú y yo lo vivimos. Pero lo más importante era porque sabía y estaba convencido de quién era Él. Y hoy el Señor te está confrontando tu vida y mi vida para decirte, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Eres un hijo de Dios o no lo eres? ¿Eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo? Los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios. El hijo del diablo hace la voluntad del diablo, lo que es contrario a la voluntad de Dios. Vives cayendo de tentación en tentación. ¿Por qué? Porque no crees en la palabra. Tal vez ni siquiera eres salvo, pero te lo crees. Pero realmente, cada vez que recibes una palabra de parte de Dios, Dios te va a llevar a una posición donde te va a probar tu fe. Pero Él también dice que no te mandará una prueba que no puedas soportar. Por lo tanto, Él está esperando que en cualquier tentación del diablo que vengan a tu vida, inmediatamente tú recuerdes el mandamiento, que consultes primero a Dios antes de tomar una decisión que no es la correcta y que tú la sabes. Pero lo más, como decía, importante era porque Jesús sabía quién era. Conocía y entendía el propósito de Dios al crear el ser humano. Pero mire lo que hizo Filipenses 2. Filipenses, vamos terminando ya. Filipenses capítulo 2, versículo 4 al 10. Mire lo que hizo Jesús, mire cómo lo hizo. No se ocupen, Filipenses capítulo 2, versículo 5. 5, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. O sea, no se aprovechó de su posición para hacer las cosas. No se aprovechó de su llamado. No se aprovechó de su ministerio. No se aprovechó del don del Espíritu Santo para hacer lo que él quería. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo exaltó y lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que es por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén, gloria a Dios. Entonces, qué hermoso es ver que cuando nosotros nos humillamos ante Dios, al obedecer su mandamiento, al actuar correctamente en el pensamiento de Dios frente a la tentación, Dios tiene una recompensa para ti. Él te dará fama, te dará poder y te dará gloria, pero de Él. Y Él será quien te premie y te recompense, pero no serás de ti mismo, no será tu propia fama, no será tu propia gloria, no será tu propio poder, ni los de los demás que te colocaron allí. Porque el llamado de Dios lo hace Dios. Porque el llamado a tu vida lo hace Él. Porque la prueba de fe la coloca Él. Pero tienes que pasar por la tentación para vencer. Y en Efesios 2, versículo 4,
Voy a leer esa traducción viviente porque me gusta mucho. Efesios 2, versículo 4 al 10. Mire lo que viene como recompensa. Aleluya. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. No es por sus obras, no es por las cosas que hayas hecho, es por la gracia de Dios que te trajo y te dio salvación. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo. Dios los salvó a ustedes por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues, dice el versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios. Es la obra que Él hizo en nosotros, no la obra que nosotros hemos hecho por Él. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para que nosotros anduviésemos en ellas desde tiempo atrás. En otras palabras, Dios nos resucitó a nosotros, a ti y a mí, nos volvió a dar vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, para que camináramos en el propósito de Dios nuevamente. El propósito de Dios que Adán no pudo cumplir por el pecado. Pero aún así Dios dio su gracia y le dio una bendición y le dijo una profecía donde dice que no te preocupes, Adán, ya tengo al postrer Adán. Él será espíritu vivificante. Él dará vida, dará espíritu a todos los que crean en mí. Y de esa manera entonces, así en Cristo Jesús ahora nosotros fuimos resucitados. Y como fuimos resucitados, ahora podemos caminar otra vez en el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que Él va a habitar en medio de todos sus hijos. ¿Cuál es nuestra labor? Ir y llevar el mensaje, predicar el evangelio, discipular a las personas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios lo que importa, y como consecuencia vendrán las añadiduras. Pero cuando vayas a estar decidido a hacer esto, la tentación del diablo vendrá. Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Dios quiere probar cuánto le has creído. Pero si te enfocas en la tentación, si caes una y repetidamente en la tentación, entonces estarás murmurando de los hijos de Dios, estarás transgrediendo, o mejor, transgrediendo la palabra de Dios y haciendo que Dios se vea como un mentiroso con tus actos. Porque cuando eres usado por Satanás, pues vas a hablar mal de tu prójimo, vas a hablar mal de tus hermanos, de tu familia, de tus hijos, de tu cónyuge. Eso significa que has caído en la tentación nuevamente. Así que Efesios capítulo 1 versículo 3 nos dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo, a ti y a mí, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo.
De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. En otras palabras, Dios, al ser hijo tuyo, al ser tú ser hijo de Dios y el hacer lo correcto, Dios te da fama, te da poder y te da gloria. Te van a reconocer, te van a alabar y te va a dar poder, pero para que tú glorifiques al Dios al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Para eso es la fama, la gloria y el poder. Dios no nos coloca en esta posición para que seamos exaltados y tan tremendo y tan fuerte y tan capaz. No. Nos coloca acá es porque nosotros llevamos el mensaje a esa parejita, a esa persona, a esa familia, llevando un discipulado, enseñándoles a Dios, compartiéndoles la palabra, y entonces Dios tiene las coronas de justicia, las coronas de vida, las coronas de gracia, para que tú las recibas como recompensa. Así que, hermanos, termino con 2 de Corintios 2:11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no se aproveche de vosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. ¿Sabe? No desconocemos las maquinaciones del enemigo. No desconocemos las artimañas y la astucia con que el enemigo quiere venir y dañar y destruir y robar, porque a eso ha venido. Pero debemos estar sobrios en todo momento y velad, porque dice la palabra, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente mirando a quien devorar. Él no puede quitarte la salvación, pero sí te puede quitar o que hagas perder las coronas por falta de prudencia. Caminemos sabiamente, hermanos, diligentes, buscando al Señor en todo tiempo y su palabra. Tengamos discernimiento espiritual siempre para saber de dónde vienen estos pensamientos que nos perturban nuestra mente. Seamos instrumentos de Dios y no instrumentos del diablo. Y nunca olvidemos el propósito con el cual nos volvió a dar vida: fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla a la manera de Dios. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra.